Ya vamos a compartirles la pantalla, solo déjenme buscar el ejercicio. Gas. De sólidos, transferencia de calor, suponiendo que, ¿qué capítulo es este? 26. Capítulo es. Ok, creo que es el 23, si mal no recuerdo. Sí, creo que por aquí está. Permítanme, jóvenes, ya vamos a arreglar esto rápido. Ok, voy a compartir, jóvenes, en este momento la pantalla para ver uno de los tantos ejercicios, después vamos a compartir otro. A ver, ¿qué sucede? Que no me quiere dejar ver la pantalla. Ok, ¿me confirman, chicos? Sí, se ve la pizarra, Alex. Ok. Sí, se ve la pizarra. Este problema me lo han venido consultando bastante. Y no sé si alguno ya lo hizo. Imagino que sí. ¿Lo intentamos resolver, chicos? Creo que este problema está en la guía. No sé si es parecido o igual, pero está en la guía. Sí, es Solo tiene similar, diferentes datos. Eso no importa. Este ejercicio, jóvenes, a uno lo tiende a confundir. Porque aunque tenga algo que ver con fluidos, que si vamos a ocupar una parte, realmente la idea es que se aplique lo que es un gas. En este caso, un gas ideal. Nosotros sabemos que el aire, chicos, en sí el aire no es que sí es un gas ideal. ¿Ok? Sin embargo, para fines de estudio, lo vamos a considerar como un gas ideal en este momento. ¿Estamos claros, chicos? Sí, ¿Jóvenes? Ok. Generalmente, cuando nos hablan de gas, perdón, de aire, nos indican siempre ahí en algún paréntesis que lo consideremos como un gas ideal. Sabemos que el aire está formado por varios tipos de gases, ¿verdad? ¿Cuál es la mayor cantidad de gas que hay dentro, que hay en la combinación del aire, jóvenes? ¿Cuál es el mayor, cuál es el gas más abundante en esta combinación que hay en el aire? Jóvenes, ¿saben? El aire está compuesto por varios gases.
¿Y saben cuál es el más abundante? El que tiene mayor porcentaje. Nitrógeno. Nitrógeno, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver, chicos, esto. Dice que una burbuja de aire de 19.4 centímetros de volumen está en el fondo de un lago a una profundidad de 41.5 metros. Aquí tenemos una burbuja, ¿ven, chicos? Que es una burbuja de aire. El volumen de esa burbuja de aire, vamos a ponerle volumen en el fondo para tener una referencia, es de 19.4 centímetros cúbicos. ¿Se ve bien, jóvenes? Sí, Perfecto. Y dicen que está a una profundidad de aproximadamente esa burbuja de 41.5 metros desde la superficie de ese lago. Ahora, es un lago, automáticamente pienso que es agua dulce, ¿no? Y como referencia se me viene que la densidad del agua dulce, ¿cuánto es, jóvenes? Aproximadamente. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entre algunos datos que yo sé del agua dulce, ¿verdad? Aparte de esos y otros datos. La temperatura a la que está en el fondo, jóvenes, temperatura en el fondo, es de 3.80 grados Celsius aproximadamente. La burbuja se eleva, dice, a la superficie, que está a una temperatura más o menos cuando la burbuja viene y sube, miren, y llega aproximadamente a estar a la superficie. Generalmente, ¿qué sucede con la burbuja cuando llega a la superficie, jóvenes? ¿Qué esperaríamos de la burbuja cuando llega a la superficie? Chicos, ¿qué Por la sucede? ¿Se diferencia, han fijado ustedes cuando hay burbujas? sería por la diferencia de presión que explotaría, ¿verdad? Explotaría en algún punto. Correcto. Sin embargo, vamos a asumir que está justamente en el instante, que la burbuja está en el instante justo cuando llega a la superficie, que todavía apenas no ha explotado. ¿Estamos de acuerdo? En ese instante vamos a mantener todavía la burbuja, en ese momento. Dice que la superficie, la temperatura en la superficie es de 22.6 grados Celsius. Considere que la temperatura de la burbuja es la misma que la del agua circundante. Miren, ok, vamos a tomar esa consideración. Que la temperatura a la que tiene la burbuja, tanto en la parte, en el fondo como en la superficie, son las mismas que están en el ambiente, que son la de 22 y la de 3.80 respectivamente. Y me están haciendo una pregunta, que encuentre el volumen justo antes de que alcance la superficie. ¿Por qué justo antes? Porque una vez que alcanzó la superficie, como dice su compañero, la burbuja debería explotar. ¿Ok? Por esa diferencia de presión. Jóvenes, ¿qué está pasando entonces con la burbuja a medida que va ascendiendo, chicos? ¿Qué va pasando con el volumen? ¿Qué va pasando con el volumen? Va cambiando, pero va aumentando o va disminuyendo. A medida que la burbuja va ascendiendo, el volumen de esa burbuja que contiene aire, ojo, ¿se acuerdan que lo que nosotros estamos analizando es el aire? Por eso es que dentro de la burbuja tenemos aire. Dentro de la burbuja lo que tenemos es un gas. ¿Ok? Un fluido, igual, es un fluido, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de un gas. El volumen, ¿qué esperamos que con respecto del volumen del fondo y el volumen en la superficie, que sea mayor o menor el de la superficie? El volumen de la burbuja. Jóvenes. Debería de ser mayor, ¿no?
tiende a ser mayor. Nosotros, de hecho, por eso es que la burbuja hay un momento que llega a un punto de que se infla tanto, por así decirlo, que sobrepasa su límite y explota. Ok. Aquí nos está pidiendo encontrar el volumen en la superficie, el volumen de la burbuja de aire, jóvenes, el volumen ocupado por este gas. Ok, no vayamos a pensar en sí el volumen de un fluido, porque aquí no está, en este caso de líquido, perdón. Tanto el gas como el agua son fluidos, pero estamos identificando directamente la burbuja como un gas, el aire que está dentro de la burbuja como un gas. Pues ahí empiezan confusiones y podemos pensar en volumen de un fluido y todo eso. Ok, está claro, no es del todo descabellado pensarlo. Sin embargo, tenemos que tener claro que ocupamos nada más hablar del gas. Nuestro punto de partida, jóvenes, siempre que hablemos de un gas, lo primero que tenemos que hacer es plantear, ¿qué creen ustedes? A ver, ¿qué relación? Ayúdenme, ¿qué relación? La ecuación del gas ideal. La ecuación de estado del gas ideal, que dice que presión por volumen es igual al número de moles R por T. Entre tantas formas que tiene la ecuación de estado, ¿no? Porque también la podemos escribir como PV igual al número de moléculas por la constante de Boltzmann por la temperatura. Es otra forma de verlo. ¿Ok? Y también podemos intercambiar algunos valores importantes. Ahora, esta es la ecuación de estado. Y nosotros generalmente hablamos de pasar de un estado, en este caso vamos a hablar de un estado 1 a un estado 2. Podemos pensar el estado 1 en el fondo y el estado 2 en la superficie. Y trabajar una relación de la ecuación de estado. Ahora, aquí hay parámetros importantes que hay que tomar en cuenta dentro de la ecuación de estado, que son la presión y que son la temperatura. ¿Cómo debemos plantear la presión nosotros dentro de la ecuación de estado, jóvenes? ¿Cómo debe ser la presión? La presión que nosotros vamos a utilizar, ¿cuál debe ser? Cuando vamos a trabajar con la ecuación de estado. La presión absoluta. ¿Y la temperatura debe estar en qué? Kelvin. También, en este caso, en escala absoluta, Kelvin. Por lo tanto, nosotros tenemos que pasar estas temperaturas a Kelvin y ver también lo que sucede con las presiones. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Ahora, ¿qué más datos nos dan? De las presiones no nos dicen nada, ¿o sí? ¿Se fijaron? Que de las presiones no nos dicen nada. Y sin embargo las ocupamos. Planteemos las dos relaciones de la ecuación de estado, jóvenes. Primero para la parte para el fondo. ¿Ok? Para lo que es aquí, en el fondo, la parte 1. Quiero que me ayuden. Quedaría igual, jóvenes. Presión en el fondo debe ser igual a volumen en el fondo, igual, estamos hablando de la burbuja, igual al número de moles. Jóvenes, el número de moles está cambiando dentro de la burbuja. O la cantidad de aire que está en la posición 1 debe ser igual a la cantidad de aire que está en la posición 2. ¿Qué opinan? ¿O será que cuando llegó a la superficie la cantidad de aire, del número de moléculas de aire que iba dentro de la burbuja cambió? Chicos. Jóvenes. No cambia, el líquido sí permanece constante. Debe ser igual. Ha cambiado el volumen. Pero yo no he cambiado la cantidad de aire que traía la burbuja aquí
Jóvenes, aquí la burbuja parece que va incrementando su volumen. Sin embargo, no le estoy metiendo más aire ni sacando más aire a la burbuja. La cantidad de N del número de moléculas sigue permaneciendo igual. Por lo tanto, solo voy a usar un mismo N. Por la constante universal, miren, por la temperatura en el fondo, eso sí cambia. Quiere decir entonces que en la superficie sería presión en la superficie por el volumen en la superficie igual a NRT, NR, que no cambia por la temperatura en la superficie. Quiere decir, jóvenes, que tanto en el estado 1 o 2, o como quien dice, en la parte del fondo y la superficie, NR, el producto de N por R, debe ser como, jóvenes, entre un punto y otro. ¿Cómo debe ser el producto de NR del número de moles por la constante universal, tanto en el fondo como en la superficie? Igual. Iguales. Así de plano, iguales. Quiere decir que yo puedo despejar para ambas expresiones a NR e igualarlas, miren, en lo que me salga para cada ecuación. Al final yo tengo que presión en el fondo por volumen en el fondo entre temperatura en el fondo. ¿A qué debe ser igual, jóvenes? Por esa definición, a ver. ¿A qué debe ser igual? NR. A NR. Ok, estamos de acuerdo. A NR. Pero NR de la otra expresión, ¿cómo quedaría? Para igualar de un solo las mismas variables. La presión de la superficie por el volumen de la superficie sobre la temperatura de la superficie. De la superficie. ¿Y yo qué ando buscando, jóvenes, a todo esto de estas variables? ¿Qué es lo que me interesa encontrar? La presión. El volumen de la superficie. El volumen de la superficie, no se les olvide. Esto es lo que ando buscando yo, este volumen. Volumen de la superficie. Pero me estoy dando cuenta de algo. Vengo yo y si despejo el volumen de la superficie, eso me va a dar igual a la presión en el fondo entre presión de la superficie por, estoy ordenando, ¿verdad? Volumen, perdón, por temperatura en la superficie entre temperatura en el fondo por volumen en el fondo. Verifíquenme ese despeje, jóvenes, si está bien. Está bien. Perfecto, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué datos conozco de ahí, jóvenes? ¿Conozco el volumen en el fondo? Sí, ¿verdad? Está en centímetros cúbicos. Sí, Sí. Conozco la temperatura tanto en la superficie como en el fondo. Sí. también Pero tengo un problema con las temperaturas. ¿Qué sucede? están en grados Celsius. Está en grados Celsius. Ok, ¿qué hago para pasar la escala absoluta? Más 263. Más 115. Vamos a sumar, vamos a dejar todo con 273 cerrados, jóvenes. Por fines de practicidad, 273. ¿Cuánto sería entonces la temperatura en la superficie en escala absoluta y la temperatura en el fondo en escala absoluta? Díctenme las jóvenes respectivamente. La de la Sí, la de la superficie, ¿cuánto es? 195.6. 295.6 Kelvin. ¿Y del fondo? 276.8 Kelvin. Kelvin, perfecto. Ya arreglé el problema con las temperaturas. Ahora el problema que tengo son las presiones. Yo conozco la presión en el fondo, jóvenes,
y la presión en la superficie? ¿Sí o no? Chicos. La presión del fondo no, pero la de la superficie podría ser la atmosférica. Ok, estamos claros. Si estamos hablando justamente cuando en la superficie, podemos pensar que en la superficie la presión que tengo ahí debe ser la presión atmosférica. ¿Ok? Que equivale a una atmósfera, ¿no? O en pascales, 1.013 por 10 a la 5 pascales. Ahí justamente la presión atmosférica. El problema es en el fondo. ¿Qué pasa en el fondo? Conozco la presión yo en el fondo, jóvenes. Justo a donde está justamente la burbuja inicialmente. No de manera directa, pero será que la puedo calcular. Sí, porque se conoce el volumen y Sí. la densidad del agua. Conozco el volumen. Sería el fondo, bueno, la distancia de la burbuja hacia la superficie. Ok, ¿será que el volumen, que conocer el volumen de la Ah, no, disculpe, me burbuja equivoqué. en el fondo No. me ayuda? No me ayuda en sí, pero no es mala idea, pensándolo desde el punto de vista tal vez de un objeto que está flotando y todo eso, podría meternos un problema. Ahora, yo sé que un objeto, en este caso puede ser un objeto como en esta burbuja, está a una cierta distancia a una profundidad debido a una columna de agua. Entonces yo puedo calcular un tipo de presión que nosotros conocemos como presión. ¿Cómo se conoce la presión, jóvenes? Debido a una columna de un fluido. Hidrostática. Hidrostática se le conocen unos. Nosotros por ahí también la conocemos como presión manométrica, ¿se acuerdan? Ok. El término hidrostático manométrico pues se maneja igual. Entonces vamos a decir que la presión, jóvenes, en el fondo es igual según... ¿Cuál es la fórmula para esa presión, jóvenes? ¿Alguien que me recuerde cuál era la relación? Presión atmosférica más densidad por gravedad por altura. No, ahí ya me dio usted la presión absoluta. Yo solamente quiero la presión debido a la presión hidrostática o manométrica. La densidad por gravedad y por la altura. Sería densidad-gravedad por la altura. Ahora, lo que su compañera dijo anteriormente es realmente la presión que nosotros ocupamos realmente. Realmente entonces esta que es aquí no sería del fondo, sería la presión manométrica a esa altura. Realmente la presión en el fondo sí debe ser la presión atmosférica más esa presión manométrica que quiero calcular yo aquí en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los gases trabajan con presiones absolutas. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, la presión manométrica, hasta ese punto sería la densidad del agua dulce por la gravedad, por la altura que era 41.5 metros. ¿Ok? Y a eso, jóvenes, a ese resultado, le vamos a sumar la presión atmosférica. ¿Cuánto da, jóvenes? Esto. Vamos, chicos. La manométrica da 406.700 pascales. 6.700 pascales. Ahora, a esa sumémosle la presión atmosférica, que es 1.013
por 10 a la 5 pascales más 406.700 pascales. ¿Cuánto da la presión en el fondo, jóvenes? .08 por 10 a las 5 pascales. ¿Todos están de acuerdo, jóvenes, que esa es la presión en el fondo? Chicos. Sí, Ok, intentemos terminar este para que hagamos otro más, ¿verdad? Ahora sí, jóvenes, el volumen en la superficie es igual. Presión en el fondo es 5.08 por 10 a la 5 pascales. Entre la presión en la superficie, que es la atmosférica, es 1.013 por 10 a la 5 pascales. Ya en la superficie, la única que es la atmosférica, ¿no? Por temperatura en la superficie, ¿cuánto era? 295.6 Kelvin. ¿Entre cuánto era, jóvenes, la otra? 276.8 Kelvin. Por el volumen, que es 19.4 centímetros cúbicos. ¿Se fijan en algo, jóvenes? Con respecto al volumen. Está en centímetros cúbicos. ¿Será necesario cambiarlo? ¿Pasarlo a metros cúbicos? ¿Qué opinan qué opinan? ¿O puedo ponerlo de esta forma en este momento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Afectará que no lo pase a metros cúbicos? Por cómo está la ecuación, jóvenes. Es cosas que tienen que visualizar rápido ustedes. Si será necesario hacer cambios o no. Yo sé que yo debería trabajarlo en metros cúbicos. Pero en este caso, que observo la ecuación, me doy cuenta de que las presiones se van a cancelar, no importa las unidades que estén. Igual va a pasar con las temperaturas. Por lo tanto, lo único que va a sobrevivir es la unidad que yo tome del volumen. Siempre y cuando las presiones estén en las mismas unidades y las temperaturas, en este caso, estén en escala absoluta, no importa si yo cambio este volumen, porque el volumen va a quedar igual. De hecho, es una ventaja, porque puedo comparar directamente. Al final yo tengo que la respuesta va a salir en centímetros cúbicos sin necesidad de hacer la conversión en este momento. ¿Se entiende lo que acabo de hablar, jóvenes? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? ¿Por qué en este momento no es necesario pasar a este volumen a metros cúbicos? Chicos. sí. Ahora, si ese volumen tendría que haber una relación ahí que multiplica cualquier variable y esa variable no se va a cancelar con ninguna otra unidad, si es necesario pasarlo a la unidad estándar. Lo ideal es manejarlo todo en la unidad estándar, jóvenes. Eso sí, se les es recomendación. Pero en este caso, pues vamos a omitir eso. ¿Cuánto les da, jóvenes?
Lick, a mí me dio a 103.9 centímetros cúbicos. ¿Los demás? Sí, eso da. Bastante el volumen, ¿verdad? ¿Cuántas veces, jóvenes? ¿Cuántas veces más o menos se hizo más grande ese volumen? Dividan 103.9 entre 19.4. 5.35, o sea, casi quintuplica el Sí, volumen. casi 5 veces el volumen. O sea que bastante, ¿verdad? Lo que se va a ir aumentando más o menos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Solo es con el ejercicio, Lick. No hay problema si nosotros lo cambiamos el ejercicio ya, el problema 2, a metros cúbicos, el De volumen, hecho, digo, de sí, hecho el es volumen. mejor. De hecho, es mejor que lo hagan de un solo, para que se eviten problemas, confusiones. Mejor pasen todas las unidades estándar. Yo en este momento les hago Ok. para demostrarles que en este momento, que si observo, no hay necesidad de hacer ciertas conversiones, ciertas. Pero para eso, jóvenes, hay que tener bastante práctica y visualizar bastante rápido lo que está pasando. Pero lo ideal es pasarlo a toda la unidad estándar, ¿ok? ¿Estamos claros? Jóvenes. Sí, Bueno, hay un ejercicio, jóvenes, en el libro de Sears que es muy parecido. No es el mismo, no es igual, pero es muy parecido a este. Me imagino que en los videos, jóvenes, en los videos hay ejercicios resueltos de este tipo. En la guía también de problemas resueltos, hay un par de problemas resueltos para esto. Vamos a ver si hacemos uno más. Quiero que por favor trabajen los problemas de velocidad cuadrática media. No sé si vieron problemas por ahí, jóvenes, de velocidad cuadrática media. Hay unos que otros en la guía. Quiero que los resuelvan, son bien sencillos. Lo único que hay que tener cuidado, jóvenes, es cuando trabajar con la relación de la masa molar y cuando trabajar con la relación de la masa normal. Ok, es la única que hay que tener cuidado. Y saber cuáles son las opciones de una molécula. Ok, vamos a ver el problema. Ya que estamos en eso, voy a compartir con ustedes. Me imagino que siguen viendo Quiero que veamos el PDF. ¿Lo ven, jóvenes? El libro de texto. sí se ve. Perfecto. Les decía, jóvenes, que por ejemplo, ese ejercicio que acabamos de hacer nosotros, ese ejercicio de Resnick. Creo que tiene datos un tanto cambiados, ¿verdad? En el problema número 2. Sí, cambian las temperaturas y el volumen, pero no es poco. Ok, quiero que alguien me lea el problema 1814. Léamelo. Yo lo leeré, Lick. Uh-huh. Un buzo observa una burbuja de aire que sube del fondo de un lago donde la presión absoluta es de 3.50 atmósferas a la superficie, donde es de una atmósfera. La Detengámonos ahí un temperatura en momento. el... Miren qué interesante ahora, jóvenes. Aquí es el mismo ejemplo, una burbuja que está en un lago. Nos dicen que la burbuja
en el fondo tiene una presión de 3.50 atmósferas, es una presión absoluta. Miren, ya no necesitamos sumarle nada, ya por sí es una presión absoluta. Nada más que nos la están dando en qué unidades, jóvenes, en atmósferas. Y yo sé que en la superficie es atmosférica. ¿Y cuánto es la presión atmosférica, jóvenes, en atmósferas? Por definición. Una atmósfera. Solo Una. uno. Ahí está. Ok. Estoy viendo que aquí sí me están dando las presiones, cosa que no me la daban en el ejercicio anterior. El ejercicio anterior era un poquito más complicado en ese aspecto, porque tenía que recurrir a mi curso o a mis anotaciones de clases como mecánica de fluidos. Ok, sigamos. La temperatura en el fondo es de 4 grados Celsius y en la superficie de 23 grados Celsius. A. Calcula la razón entre el volumen de la burbuja al llegar a la superficie y el que tenía en el fondo. Esto B. quieren ahí, ¿ves, jóvenes? Esta relación. Ellos aquí yo no tengo idea cuánto vale el volumen en la superficie de la burbuja ni el volumen en el fondo. Sin embargo, ellos lo que quieren es la relación. Si ustedes se fijan, es la misma ecuación de estado. P en el fondo, volumen en el fondo, entre temperatura en el fondo, igual a P en la superficie, volumen en la superficie, temperatura en la superficie. Lo único que tengo que hacer es acomodar, miren, los volúmenes de modo que aparezca esa relación. Miren, que va a decir que el volumen en la superficie entre el volumen en el fondo va a ser igual, ese es el inciso A, a presión en el fondo, miren, por temperatura en la superficie entre, vamos a ver, presión en el fondo, temperatura en la superficie, entre presión en la superficie y temperatura en el fondo, miren. Eso es lo que yo quiero. Y estos datos se supone que ya los conozco. Conozco las presiones, miren. Y conozco las temperaturas. Creo que lo único que tengo que hacer con las temperaturas, jóvenes, para poderlas trabajar. Las presiones ya son absolutas. Pero ¿qué pasa con las temperaturas? ¿Qué tengo que hacer con ellas? Cambiarlas a Kelvin. Cambiarlas a escala absoluta Kelvin. Y me va a aparecer esa relación, miren. Y si mal no recuerdo, saben que creo que esta relación es todavía más grande. La anterior, ¿cuántas veces no salió, jóvenes? ¿Qué tan grande no salió la anterior? 5 veces. 5 veces. Creo que esta es como 10 veces, si mal no recuerdo. Esa relación entre una y otra. Y ahí encuentro una razón. Eso no va a tener unidades, va a ser adimensional. Y nos hacen una pregunta en inciso B que yo creo que ustedes ya son capaces de responderla por sí solos. ¿Qué dice la pregunta en inciso B? ¿Puede el buzo detener la respiración sin peligro mientras sube del fondo del agua a la superficie? ¿Qué ¿Por opinan qué? ustedes? Se imaginan que el buzo no anda nada, simplemente anda buceando, y él quiere retener la respiración en subir desde cierta altura o desde cierta profundidad hasta arriba. ¿Será peligroso? Vamos a suponer que el buzo es la capa exterior de una burbuja de aire, que le ha contenido aire. ¿Qué pasaba con la burbuja a medida que iba subiendo, jóvenes? ¿Qué pasaba con el volumen? Se expandía. Tiende a aumentar. ¿Se imaginan entonces que el aire busca salir, hacer más grande el espacio que está ocupando? Si un buzo funciona como que fuese la burbuja y él quiere salir sin conteniendo la respiración, básicamente los pulmones se van como a querer a inflamar, porque funciona igual. Entonces, ¿es peligroso o no?
chicos? Sí lo sería. Sí, lo sería. Esa es la respuesta que nosotros tendríamos, jóvenes. Ok. Veamos por ahí. Ahí está ese ejercicio 18-14. Ya básicamente lo acabamos de resolver, miren. Está resuelto. Vamos a ver otros ejercicios. Hay varios problemas aquí, jóvenes. Como el 18-26. Agréguenmelo a la tarea, jóvenes, el 18-26. ¿Me están escuchando? Sí, Lick. Quiero que me agreguen la tarea del 18-26. Es un gas en condiciones estándar. ¿Por qué les pongo eso? Porque quiero que tengan presente que hablamos de condiciones estándar. ¿Qué hablamos de condiciones estándar, jóvenes? ¿A qué se refiere un sistema de condiciones estándar? Jóvenes. ¿A qué se refiere con condiciones estándar? ¿Cómo son las variables en condiciones estándar, jóvenes? ¿Qué variables son las que tengo que tomar en cuenta en condiciones estándar? Jóvenes. ¿Están ahí, chicos? ¿O ya se me fueron? Bueno, en teoría el día de mañana vamos a tener un clase, ¿verdad, jóvenes? En las 5, ¿se acuerdan? Chicos. Jóvenes. Sí, Ok, entonces vamos a hacer un poquito más de ejercicios y vamos a repasar algunos ya del capítulo 17, que espero que ese capítulo ya esté más o menos abordado. Por ahí me estuvieron preguntando de un ejercicio de una mezcla de té y de cosas así de agua, de té y agua. Con ese ejercicio, jóvenes, tal vez en la redacción no está tan claro algo, que habla de que las mezclas son iguales tanto del té como del hielo que se va usando. Las cantidades son las mismas. Pero ese ejercicio, jóvenes, está resuelto en la guía. Creo que es el último. Lo pueden considerar. ¿Ok? Este ejercicio también me interesa lo que son capacidades caloríficas molares, miren. Como el 1841. ¿Ok? 1841. Ahí no me están preguntando cuánto calor se requiere, perdón. ¿Quién me lo lee? 1841. Vamos a terminar con ese hoy. Y mañana miramos a ver si miramos alguno de velocidades, rapideces, o perdón, de velocidad cuadrática media. Pero vamos a trabajar con Resnick. ¿Quién me ayuda con el 41? Yo lo leo, Lick. ¿Cuánto calor se requiere para aumentar la temperatura de 2.50 moles de un gas diatómico ideal en 50 Kelvin, cerca de la temperatura ambiente, si el gas se mantiene a volumen constante? B. ¿Cuál es la respuesta del inciso A si el gas es monoatómico en vez de diatómico? En vez de atómico, jóvenes. ¿Ok? Nosotros sabemos. Ahora, aquí tenemos que partir de algo importante. Volumen constante, miren. De ahí vamos a partir nosotros. Que el volumen es constante. Y nos están preguntando, y estamos hablando de capacidades caloríficas molares. En este caso, jóvenes, automáticamente nosotros pensamos en quién, en CB
o en CP? Chicos, ya vieron esa teoría. Automáticamente nosotros en quién pensamos, en CB o en CP. CB. CB, porque es la capacidad calorífica molar a volumen constante. ¿Cuánto es el CB, jóvenes? Ah, otra cosa importante. El CB ¿para qué tipo de gas estamos trabajando en el inciso A? ¿Un gas como? Diatómico. Diatómico. ¿Cuánto es el CB para un gas diatómico, jóvenes? 5 medios de R. 5 medios de R. Aprovechemos de una vez, esto es para un gas diatómico, jóvenes. Diatómico. Aprovechemos de una vez, y ya que nos preguntan lo mismo en el inciso B, nada más que nos lo preguntan para un gas de qué tipo. Monoatómico. ¿Cuánto es el CB para un gas monoatómico? 3 medios de R. 3 medios de R. Ok, la pregunta es puntual. Nos están preguntando cuánto calor se requiere. Nos están preguntando por Q. Miren, jóvenes, nos están preguntando por Q. Ahora, si estoy hablando de un gas y quiero meter capacidades caloríficas molares, existen una serie de relaciones. Ahí aparecía, me acuerdo que lo que era la cantidad de calor Q, ya sea para gases a presión constante, gases a volumen constante, aparecía el cambio de energía interna delta U. ¿Se acuerdan de todo eso, jóvenes? Que el cambio de energía interna dependía nada más de los procesos finales iniciales y que el cambio de energía interna estaba relacionado directamente con quién, jóvenes. ¿De quién dependía directamente el cambio de energía interna o la energía interna del sistema? Según la teoría, dependía única y exclusivamente de quién, jóvenes. Jóvenes. ¿Se acuerdan sí o no? Solo díganme si se acuerdan sí o no. Depende única y exclusivamente de una depende de la temperatura en un gas, mire. La energía interna, jóvenes, hablando de un gas ideal, no le interesa el volumen ni le interesa la presión. De hecho, si por ahí ustedes vieron el video, posiblemente se dieron cuenta de que hay una deducción donde llegamos a hablar de Q. Y Q lo podemos expresar para NCB o NCP. ¿A qué era igual Q, jóvenes? ¿Se acuerdan a qué era igual Q? En este caso, hablando propiamente del gas ideal, ¿a qué era igual Q, jóvenes? ¿Me recuerdan que era igual Q, jóvenes? Deben tener esas cosas anotadas en sus apuntes. MC, M por calor, masa por calor específico. No, masa por calor específico. Pero, usted me está hablando del Q normal. Q es igual a MC por delta T. ajá. Me olvido un poquito de este. Me interesa la relación en base a la capacidad calorífica molar. Q es igual a N. Me tienen que repasar eso, jóvenes, del capítulo 18. Los que no han terminado. Q es igual a N por la capacidad calorífica molar a volumen constante por el cambio de temperatura. Mire. Directamente. Esa es la ecuación que nosotros ocupamos acá. ¿Vieron esta relación, jóvenes, de Q a través de la capacidad calorífica molar a volumen constante y eso? ¿La vieron sí o no? Es la misma de la diferencial de Q, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencial de Q? Bueno, hay que decir que la diferencial de Q era igual a N por C sub B por El delta diferencial T. de delta T. Sí, correcto. Es la misma. Después que
Si hay, como hay un diferencial, es que para hacer matemática sería un D de Q igual a un NC por un D de T, de manera infinitesimal. Pero como esta está poniendo un poquito más finita, pues conozco la variación de temperatura, entonces lo vuelvo como Q igual a NCB, se verá aquí, por un cambio de temperatura normal. Ok. La pregunta es, ¿conozco el número de moles, jóvenes, sí o no? Sí, ya nos lo dan. 2.5. ¿Conozco CB? Claro, lo conozco tanto para el caso A, que es un gas diatómico, como para el caso B, que es un gas diatómico. 3 medios de R y 5 medios de R. Y conozco la variación de temperatura, jóvenes. Conocer la variación de temperatura. Y en escala Kelvin. ¿Me la dan sí o no? Dan un dato que son los 50 Kelvin, pero Esos 50 Kelvin, jóvenes, es una variación. sí sería porque dice de que cuánto calor se requiere para aumentar la temperatura. Voy a borrar todo esto para que se mire mejor. Ya sabemos qué ecuación. Correcto. Sí, es el delta T, ese 50 es el aumento, es de un solo un delta T. Ya básicamente lo que me queda solo es sustituir. Miren, sustituir. Y como yo sé lo que vale R, sustituyo R por 8.314 y ya encuentro la cantidad de calor tanto para el caso A como para el caso B. ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí, listo. Lo mismo ocurre para los otros incisos. Hay una relación, jóvenes. No sé si creo que no es ahorita que se ve. Bueno, no recuerdo si es ahorita que se ve. Déjenme, voy a revisar algo. ¿Hasta qué sección vieron el capítulo 18, jóvenes? ¿Hasta qué sección viene? Hasta la 18.4. 18.4. Sí. Ok. Me fui mucho. Quiero verlas. Quiero ver las secciones del 18. Ahorita las vamos a ver. Ok, esa es la modalidad de repaso rápido. Tenemos la ecuación de estado, ya tenemos la ecuación de estado del gas ideal. Aquí está. El valor de la constante R, tanto usando joules como usando litros por atmósfera. Una relación de la densidad. Esta relación a veces es bien importante, ¿ves, jóvenes? Esta relación de acá, ¿ves? De ρ igual a presión por masa molar RT. De ahí caemos a las de las combinaciones de los valores constantes. Esto no, de ahí venimos con gráficas. Esta es una teoría muy importante. Miren el número de abogados a través de la masa molar. El modelo cinético, jóvenes, es muy importante, sobre todo el K traslacional. Aquí está, miren, el K traslacional para N moles y también para una sola molécula. Y aparece la rapidez. Sí, creo que no. La otra parte que les quería mostrar todavía no aparece. ¿Ok? No aparece. Sin embargo, aquí no. ¿Hasta qué sesión me dijeron? 18.4. Esta capacidad calorífica, aquí está, miren. Aquí está con algo que quiero que veamos rápidamente.
De aquí partimos lo que usted me decía de esta ecuación. ¿eh? ¿Se acuerda que la vimos? Me decía por ahí su compañero. Encontramos el CB y el CP para gases monoatómicos y gases diatómicos. Esta es la parte importante para resolver esos problemas. Es lo que acabamos de ver nosotros. Y obviamente el K translacional. Ok, eso es un lugar importante, jóvenes. Hasta ese punto, la sesión 18. Directamente. Entonces, el día de mañana vamos a seguir con algunos ejercicios más de esta sección. Y quisiera que, si tienen alguno en particular, lo preguntaran mañana, igual que del capítulo 17. Para mañana, jóvenes, me gustaría saber si a alguno les interesa que resolvamos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Está bien, Dick. Necesito que repasen. Bueno, ya veo que ya tienen avanzado todo eso. No sé si tienen alguna duda. Dick, se pueden hacer consultas más tarde para los Sí, claro. ejercicios de la guía. Sí, claro, siempre y cuando tenga el chance yo les contesto. Casi siempre estoy pendiente de eso. Voy a detener la grabación, jóvenes, para que no se nos haga tan extensa.